venció. Llenas de color. La vida espiritual no es un don. La vida espiritual es algo así como un propósito por alcanzar. Un propósito por alcanzar. Es una meta a la que debemos llegar a aspirar a tener vida espiritual. La vida espiritual es lo que los testimonios de hoy, en la etapa de los testimonios, dijeron. Algunas palabras tan hermosas como decir, en medio de tanta dificultad y de tanto estrés por el dinero, que es lo que más estresa, tenía una paz, dijo nuestra hermana, y dejé eso en manos del Señor y seguí una vida de paz. Y yo no entendía por qué tenía paz. Y seguí en mi oración y el Señor me bendijo y me solucionó el problema. Y más hermoso cuando dice, y esa persona me llamó y me pidió perdón. ¡Wow! 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 Y no fue reprendiendo al diablo ni nada. Ustedes se darán cuenta que yo en mis prédicas no hablo mucho de ese Señor, porque yo no estoy para hablar de ese Señor, sino de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Hoy voy a hacer algo muy sencillo. De esas 7 enseñanzas de vida espiritual, vamos a hacer un resumen. Yo quiero que tú hoy, si tienes un lapicero, lo busques. Te voy a dar 30 segundos. Una hoja, la busques, porque son principios espirituales que quiero que hoy aprendas, recuerdes, tengas en mente, porque son muy importantes para lograr dar testimonios como lo que nos han dado las hermanas hoy. Que no te apresures, que tengas la paz de Cristo, que aprendas a esperar en el Señor, que tus propósitos sean de victoria, que tus propósitos sean de victoria. Y es una victoria extraña, porque es una victoria en la que no estás peleando por la victoria. Esa pelea es con amor y con paz. Esa pelea es del Señor. Esos testimonios de hoy, la victoria no fue de mi hermana que estuvo peleando y diciendo y reprendiendo. No, ella dejó todo en manos del Señor. Ella puede decir en su testimonio de hoy, el Señor me dio la victoria. Y eso es muy bueno. Yo quiero que recordemos que el primer principio espiritual que vimos, que aprendimos allá hace 7, 8, 9 semanas, 8 semanas, es el principio espiritual que al momento de nacer nuestra fe dice que el Señor coloca de su espíritu en ti. Todos sabemos que tenemos una carne, te puedes pellizcar a ver si te duele, que nos gusta que nos acaricien, que nos duele si nos golpean o nos pellizcan. Todos entendemos que tenemos un alma, que es esa parte consciente de los sentimientos, de la voluntad, del querer, del desear. Es nuestra alma, que es la parte que debemos moldear. Pero pocos entendemos lo que es la parte del espíritu. Y en la parte del espíritu, un momentico aquí, a veces este internet listo. En la parte del espíritu es importante referirnos al libro del Génesis en el capítulo 2, versículo 7. Y dice el libro del Génesis en el capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Si el Señor no sopla aliento de vida sobre ti, no eres un ser viviente. No lo eres. El polvo de la tierra representa nuestra carnalidad, porque polvo somos y al polvo volveremos y polvo nos haremos. Pero ese soplo en nuestra nariz del aliento de vida para llegar a ser un ser viviente es la parte más importante. Es la parte más importante que puede suceder en el momento de nuestro nacimiento. Y es que el Señor está colocando de su espíritu en nosotros. Y dice la palabra de Dios que al momento de morir, nuestro espíritu retorna a Dios, porque Él nos lo dio, es de Él, es parte de la divinidad. Y esa es la primera ley de vida espiritual, el primer concepto de vida espiritual que debemos aprender. Dentro de cada uno de ustedes hay un soplo de vida que el Señor te dio para que fueras un ser viviente.
Hay parte del Espíritu de Dios. Algunas corrientes esotéricas dicen que tenemos parte de la divinidad de Dios y que somos seres divinales, podemos ser divinos como Dios. Bueno, eso ya es una exageración, pero sí tenemos en nuestro interior parte del Espíritu de Dios. ¿Y cuál es el propósito de ese Espíritu de Dios ahí? Debes recordar que el propósito de ese Espíritu de Dios, primero que todo, es entender que es con el que nos conectamos con la divinidad. Tú no te conectas a la divinidad con la carne, porque es que son de dos dimensiones diferentes. La carne es una cosa y lo espiritual es otra. Tú no te conectas con el Espíritu de Dios, con el alma. El alma es el motor para conectarse. ¿Y con quién te conectas? Con tu espíritu, que es de la misma categoría divinal del Espíritu de Dios. Y con él te conectas. ¿Y cómo hacemos para conectarnos con el Espíritu de Dios? Pues fácil, sigue las enseñanzas de Jesucristo y lo vas a lograr. Sigue las enseñanzas de Jesucristo y lo vas a lograr. Algunos tenemos a Jesucristo como un talismán, un amuleto, para reprender y reprender y reprender. Está bien, no significa que no lo debas hacer en su momento, pero el motivo principal de Cristo en esta tierra es que aprendamos a tener una vida espiritual, a vivir en el Espíritu. Aprendamos cómo conducirnos en esta carne para lograr trascender en el Espíritu, lograr elevar nuestra mente, nuestro cuerpo, lograr alcanzar la gloria de Dios. Y eso lo logras con disciplina. Esa conexión es muy importante. Por eso tenemos que entrenar nuestra alma, entrenar nuestros deseos buenos y malos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, entrenarlos para que el Espíritu de Dios se glorifique en nosotros. Si tú no te concientizas que tienes que entrenar tu voluntad, tus deseos, tus pensamientos, no vas a lograr que el Espíritu de Dios que está en ti se glorifique en tu vida y que se conecte con la divinidad. Podrás orar y orar y orar en la carne, pero no lo vas a hacer en el Espíritu. La segunda cosa, ese fue el primer principio. Reconoce que tienes dentro de ti un soplo de vida del Espíritu de Dios. Eso es muy importante y a saber qué tienes que hacer para que crezca. ¿Qué tienes que hacer para que crezca? Entrenar tu alma, gobernar tus pensamientos, gobernar tus deseos, tus pasiones, tu voluntad. Eso es lo que tienes que hacer. Concientízate de eso. También el segundo aspecto importante para tener vida espiritual, si ya en el primero has reconocido que parte del Espíritu de Dios mora en ti, que tienes que hacerlo florecer, que tienes que conectarlo con la divinidad y que es mediante el entrenamiento, el comportamiento de tu ser interior, de tu alma. También es importante que tú reconozcas que eres de lo más imperfecto del mundo y que estás en esta tierra en un camino de perfección. Eso lo hablamos en la segunda lección espiritual. Estás en esta tierra en un camino de perfección. No estás en esta tierra para que logres tener la casa más... que no lo tengas. Para que logres ufanarte ante tus hermanos de tu gran empleo, no. De lo que has logrado con la carne. Bueno, eso está bien. Pero lo más importante es que estás en un camino de perfección. ¿De perfección de qué? De tu alma. ¿Para qué? Para la conexión con la divinidad. Para que puedas elevarte a la estatura de Jesucristo. Y cuando tú reconoces que eres imperfecto, debes reconocer que en todos tus caminos eres imperfecto. Y cuando lo reconoces, entiendes que tienes que buscar tu perfección. Somos incompletos. Y que debemos buscar la plenitud de Cristo como modelo a seguir. ¿Cómo así, pastor? Claro, como modelo a seguir. Por eso dice la carta a los Filipenses en el capítulo 3, versículo del 2 al 14, no que lo hay, mira que lo dice el mismo apóstol Pablo,
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No. Puede ser el ser de carne que se crea o que tenga el cargo más alto en la iglesia. A veces hay personas en la banca con mejor espiritualidad, con mejor vida espiritual desde esa banca que cualquier líder de la iglesia. Y Pablo lo reconoce. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro coger aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el supremo llamamiento en Cristo Jesús? Tener una vida espiritual sana, elevarnos espiritualmente, conectarnos con la divinidad. Entonces, en ese orden de ideas sería la segunda norma o ley o parámetro que debemos tener para tener una vida espiritual. Reconocer que te debes avergonzar a veces por tus actuaciones, porque dentro de ti está la divinidad, dentro de ti está la divinidad. Y si tú reconoces eso, vas a tener la gloria de Dios en ti. Y segundo, que eres imperfecto. No te hagas mala sangre por ser imperfecto. Todos somos imperfectos. La tercera cosita que quiero que revistas, que es muy importante, es que tienes que entender que estás en la carne y que existe un mundo espiritual. ¿Cómo? Claro, existe un mundo espiritual. Y por eso es que yo en esa enseñanza de nuestra tercera lección espiritual, me referí al libro de Segunda de Reyes en el capítulo 6, versículo 15. Y estaba Eliseo, un profeta del Señor, que lo querían matar porque ayudaba al pueblo de Israel a salir victorioso con su oración y el poder de su oración en la guerra. Y entonces el rey de Siria mandó matarlo y mandó mucha gente, un ejército a matarlo. Búsquenmelo y mátenmelo. Y Eliseo estaba tan tranquilo como nuestra hermana Daisy, con todas las angustias del testimonio que dio, y dijo, estoy tranquila, voy a guardar mi paz, gloria a Dios. Como Margaret con el testimonio que dio y dijo, voy a guardar mi paz en el Señor. Y Margaret dice, yo no sé cómo explicarlo, pero tengo paz. Eliseo tenía esa paz. Y una mañana, dice la palabra, se levantó y salió el empleado de él, el servidor de él, el que le servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad donde estaba con gente de a caballo y carros. Y entonces el criado dijo, oh Señor mío, ¿qué haremos? Él vio el ejército y se desesperó y dijo, nos van a matar. Y Eliseo, con la paz que el Señor le da, le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el criado, me imagino que lo vio y le dijo, está loco, estamos los dos solos, nos van a matar como 1000 personas, nos están buscando, nos van a matar. Entonces oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, protegiéndolo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esa gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Ojos espirituales. Ojos espirituales. Cuando Eliseo dice que abra sus ojos para que vea, usted puede pensar, mire la pantalla, míreme a mí, que son estos ojos. No está hablando de estos ojos de carne. No está hablando de estos ojos de carne, está hablando de los ojos espirituales. Ese ojo es una metáfora, está hablando del sentido de poder ver el mundo espiritual. Y hemos tenido personas que ven el mundo espiritual. Amigos, hermanos en la iglesia, aquí con nosotros, no voy a dar los nombres, hay personas que ven el mundo espiritual, algunos más, otros menos, lo sienten y reciben discernimiento del mundo espiritual. Lo reciben. Y usted dirá, yo también quiero. Claro que puede. Si tiene vida espiritual, lo va a hacer. Y usted se va a dar cuenta que a veces ora y suceden cosas maravillosas. Está teniendo contacto con el mundo espiritual. Usted debe ser consciente que hay un mundo espiritual y que es primero que cualquier cosa porque nos rige y nos gobierna.
Y usted debe tener conciencia de que en ese mundo espiritual hay situaciones en las que debemos estar pendientes, que debemos abrir nuestros ojos para ver cosas espirituales, pero que eso no es gratis. No es que tú te levantas una mañana y dices, voy a abrir mis ojos espirituales. Eso no es gratis. Eso significa que tú has aprendido a hacer crecer la divinidad de Dios en ti. Eso significa que tú has aprendido que como sabes que no eres perfecto, estás en ese camino de perfección espiritual en ti. Eso significa que estás entrenando tu alma, reconociendo tus imperfecciones en el orgullo, la arrogancia, la vanidad, la maldad, la lascivia, todo, para perfeccionarte. Y eso se va dando. No de balde Jesucristo te dijo, ustedes harán mayores cosas que yo. No se preocupen. Pero no tenemos fe. Ojo, esa es la última lección que vimos. Por eso es muy importante tener eso. Mucho. Aprender que hay un mundo espiritual y aprender a verlo. Y también en la 1, 2, 3, en la cuarta lección espiritual, aprendimos acerca del concepto de santidad que es necesario tener claro. ¿Qué significa eso? Es necesario que nosotros sepamos qué significa ser santos. ¿Qué significa ser santos? Y hemos aprendido que la palabra santidad ha sido tergiversada por algunas denominaciones. Tergiversada. Y nos ha enseñado que la palabra santidad tiene que ver con perfecto. Y entonces nos dicen que debemos ser santos como Dios es santo. Y es un deber ser. Pero les acabo de decir que hay que reconocer que no somos perfectos. Entonces, ser santo es ser perfecto, no pecar. Pero me está diciendo, pastor, que no somos perfectos. Y es palabra de Dios, no somos perfectos. Hay una contradicción, no la hay. Hay una mala enseñanza de lo que es la santidad. La santidad es una decisión de fe que usted debe tener conscientemente y decir, acepto a Jesucristo en mi corazón y acepto tener una vida espiritual y una disposición mental a entender su palabra, a caminar en pos de Él y a ser obediente a la palabra del Señor. Eso es ser santo. No que seas perfecto. Así se burlen de ti, así digan, y que santo, y mira, me lo vi en tal parte tomándose, haciendo, no sé, porque no eres perfecto. Por eso, aunque el primer libro de Samuel en el capítulo 2, versículo 2 dice, ojo lo que dice, no hay santo como Jehová, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. La misma palabra de Dios te está diciendo, despreocúpate. No hay santo como Jehová. No lo vas a lograr, pero estás en el camino de santidad. Y estando en el camino de santidad, tú debes, y es tu potestad, entrenar tu mente para hacerte un poco más acepto al Señor. Un poco más acepto al Señor. Por eso, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, en el versículo del 8 al 10, el apóstol Juan dice algo muy fuerte. Dice, si decimos que no hemos pecado, que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, el que dice eso, que tienes que ser santo y ser perfecto, se engaña él mismo y te quiere engañar. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto no es una justificación para pecar. Porque si entiendes el primer concepto, que tienes el Espíritu de Dios en ti, si entiendes el segundo concepto, que no eres perfecto y que tienes que entrenar tu alma para lograr la perfección, para llegar a Dios, si entiendes el tercer concepto, que hay un mundo espiritual, este concepto de la santidad es el que te va a llevar en el camino de entender que tu pecado te aleja del Señor, porque es
el que te aleja de él, te distrae, te lleva al camino de maldad, al camino de perdición. Y eso tienes que tenerlo muy claro. Es muy claro. Por eso la importancia de Jesucristo en nuestra vida. Por eso es importante Jesucristo en nuestra vida. Y el quinto principio espiritual es que tenemos que entender que la vida espiritual requiere disciplina. Y eso sí que nos cuesta. Disciplina. ¿Qué significa que debe tener disciplina? Y eso te lo voy a decir como lo enseñamos en esa lección, en la quinta lección de espiritualidad, con la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 15. Mira lo que dice el apóstol. No has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Tú no recibiste un espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que recibiste el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu de adopción significa que eres adoptado como hijo de Dios. Y como hijo de Dios, eres hijo del rey. Y espiritualmente eso significa muchas cosas. Porque no es un rey del mundo carnal, es un rey del mundo espiritual. Hay que tener cuidado con eso. Significa que tú tienes que comportarte como el hijo del dueño. ¿Y qué significa comportarse como el hijo del dueño? Significa que cuando tú eres el dueño del negocio, tú estás pendiente del negocio. Yo te pregunto, ¿estás pendiente del negocio del evangelio? Tú estás pendiente de cómo actúan las personas en el negocio del evangelio o en el negocio de tu padre, de pronto. Allá en el negocio de tu padre es para ganar dinero. Aquí en el negocio del evangelio es para ganar almas. Y ese espíritu de esclavitud que algunos tienen, están esclavos, como dijimos en el devocional de esta semana, a la lujuria, a la avaricia, esclavos al dinero, esclavos a las pasiones. Por eso el entrenamiento que dijimos del alma. El entrenamiento que dijimos del alma. Esa disciplina que no tienes, algunos salen a trotar todas las mañanas. Y algunos pueden lograr desayunar, como dicen ahora mismo, light. Tiene otro nombre que no recuerdo. Otros salen a trotar en las mañanas y ven una arepa con huevo y se la toman con una agua de arroz en la calle. Algunos ni siquiera salen a trotar y dicen, voy a hacer ejercicio. Y otros dicen, voy a dejar de comer entre comidas porque tengo que adelgazar. Y al día siguiente se levantan y dicen, voy a dejar de comer entre comidas porque tengo que adelgazar. Voy a bajarle al arroz. No voy a tomar tanta Coca-Cola, que la Coca-Cola está demostrado que engorda y que no es buena. Y al día siguiente dice, no, bueno, esta última, falta de disciplina, carácter. Igual, te decimos la importancia del devocional y yo les pregunto, ¿cómo vas con el devocional? Ay, pastor, bueno, ya yo sé que no van bien. Es disciplina. La espiritualidad es una disciplina que se practica. ¿Qué estás haciendo para que esa conexión de tu espíritu, que fue dado por Dios con el espíritu de Dios, se conecte? Nada, porque empiezas y lo abandonas. Así como abandonas tu dieta, así como abandonas el comer sano, porque después de cierta edad tenemos que comer sano, ojalá sea desde el inicio, y te pones gordo, gorda, así abandonas la disciplina espiritual y espiritualmente te pones también feo. Algunas personas se manifiestan en la vida como si tuvieran el espíritu de esclavitud y no pueden avanzar porque no son propietarios del evangelio, no sienten el evangelio como de ellos, no lo sienten. ¿Qué espíritu tienes tú con el evangelio? Y ese quinto principio espiritual de la disciplina, llega un momento en que lo mecanizas tanto que ya no se vuelve disciplina, sino necesidad, hambre. Al comienzo la disciplina es fea, pero cuando ves la bendición del estudiar juicioso, de trabajar juicioso, de esforzarte, de sacrificarte por tu familia, y ves esa bendición, tú dices, no lo quiero perder, no lo quiero perder.
Wow. Y espero que realmente no lo quieras perder, pero tienes que empezar ya. El sexto principio que vimos es el despertar de la conciencia. Despertar de la conciencia. Despertar. Wow. Y alguno me dice, pastor, que estoy despierto. Pero ese despertar de la conciencia es de la conciencia al mundo espiritual. Y yo les digo, veámoslo como lo dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 11, dice el apóstol Pablo. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Es hora de levantarnos del sueño. Yo te digo que tienes que despertar. Y yo te digo que ¿a qué tienes que despertar? Te pongo el ejemplo cuando duermes. Y a veces cuando duermes crees que estás dormido. Pero, ¿sabes? Hay unos experimentos científicos que te colocan unos electrodos en la cabeza para medir tu movimiento cerebral en las noches. Y los médicos saben cuando estás soñando. Y los médicos hoy te dicen que todo el mundo sueña, que a veces no recuerda que sueña, pero todos soñamos. Y los médicos ven los movimientos del cerebro y dicen que está teniendo un sueño. Hay una actividad cerebral en tal lóbulo del cerebro, eso significa que está pensando o haciendo cosas. A veces te das cuenta que sueñas. Eso no lo puedes apagar. Eso no lo puedes apagar. Solo que cuando estás en el estado de vigilia, cuando estás despierto en la carne, tus sensaciones, vista, oído, olfato, te gobiernan. Y estás tan pendiente de ellas que tu vida espiritual se cierra. Se cierra. Y entonces tienes que aprender a despertar tu conciencia al mundo espiritual. Así como le dije, concientízate que hay un mundo espiritual. Tienes que empezar a hacer un esfuerzo por despertarte a ese mundo espiritual. Pastor, ¿cómo así? Claro, hay un mundo espiritual y tú tienes que despertar a él. Por eso, el Evangelio de Lucas, en el versículo del 34 al 36, dice así el Evangelio de Lucas. Resumir 7 principios espirituales no es fácil. Espero no estarlos confundiendo. Bueno, tendrán la grabación para que la puedan volver a ver. Dice, miren también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los afanes de la vida y venga de repente sobre ustedes aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, velad es despiertos, 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 pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que te duerme? Mira también por ustedes, versículo 34. Lo que te duerme es que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez, de los afanes de la vida, de lo que las sensaciones, los sentidos te ponen. No te cargues de lo que ven tus ojos. Ya te he dicho que la psicología, la medicina y la filosofía nos enseñan que definitivamente los sentidos te engañan. No permitas que eso ocupe tu mente. ¿Qué es lo que te duerme al mundo espiritual? Por eso dice el Evangelio, mira también por ti mismo. ¿Qué te carga? La glotonería, la embriaguez, los afanes de la vida, los sentidos. Los sentidos que son de afuera, son carnales, vienen de afuera, no salen de ti. El sentido del discernimiento es algo que viene de adentro. Y como viene de adentro, es más especial. Por eso es importante despertar a la conciencia. Y tienes que despertar a la conciencia definitivamente. Pastor, ¿cómo hago eso? Como lo estamos hablando, ten vida espiritual. Ten vida espiritual. Eso viene solo. Algunos hace 6 años cuando empezamos me decían, ¿cuáles son mis dones? No te preocupes que se van a despertar. Pastor, pero dígame, wow, yo no soy mago ni adivino.
pero se van. Y con el tiempo se fueron despertando los dones. ¿Y por qué? Porque has tenido y crecido en tu vida espiritual. Sencillamente por eso. Sencillamente por eso. Por eso la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, en el versículo del 4 al 8 dice: mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No son hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. ¡Wow! Despertarse al mundo espiritual es muy importante. No confíes en tus sentidos, colócalos en su lugar. Si los testimonios de hoy hubieran colocado los sentidos en primer lugar, de pronto se hubieran enfermado. ¡Ay, qué estrés! Y están pensando en los sentidos. No, bájale. El séptimo principio espiritual que nosotros aprendimos y en el que quiero que ustedes reflexionen es en la fe. Es en la fe. Y la fe no como un deseo. La fe que dice Hebreos en el capítulo 11 es muy bonita y tiene un sentido muy grande. Y esa fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es verdad. Una certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero no es magia. No es magia. Recordemos que en la carta a los Efesios nos está diciendo la fe en el capítulo 2, versículos 8 y 9, nos está diciendo que esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve, tú no la consigues porque tú hagas mucho esfuerzo, tengo fe y tengo seguridad. No. La carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia eres salvo por medio de la fe y no tuya, pues la fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Puedes hacer el esfuerzo que quieras, las obras que quieras, que tu fe no llega por eso, porque es un don de Dios. Pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer para tener fe? Por eso, en la segunda carta a los Corintios, y se las voy a colocar también aquí, en el capítulo 5, segunda de Corintios, aquí está, capítulo 5, versículos del 6 al 8, versículos del 6 al 8, dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes de Dios. Mire esto tan hermoso. Porque por fe andamos, no por vista. No es porque lo veas. Ay, si no lo veo como Judas. Si no toco la llaga en su hueco en la mano, no lo voy a creer. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. O sea, mientras estés en la carne, el don de Dios de la fe va a tener dificultades en crecer en ti. Cuando empieces a andar en el Espíritu, cuando empieces a entrenar tu alma, cuando empieces a reconocer el mundo espiritual y cuando empieces a conectarte con el Espíritu de Dios, la fe que viene del Señor, que es la que habla la palabra, esa fe va a inundar todo tu ser. Y esa fe es la que va a hacer que tengas las victorias. Y esa fe es la que te va a hacer decir que tienes certeza de lo que viene. Y estás convencido aunque no lo veas. Hermanas, hermanos, espero que estos principios de vida espiritual, de espiritualidad, te llenen. Reino, la oscuridad venció.